Alabado Jesús. Amén. Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Quien te habla es el ministro del Evangelio, Heriberto Méndez González, que por la gracia y la misericordia que el alto Dios me ha concedido en esta hora de compartir con ustedes verdades bíblicas y misterios de la poderosa palabra del Dios viviente. Quiero compartirlo rapidito para no extenderme mucho. En Lucas capítulo 10, verso 21 en adelante. Si tiene la Biblia, me gustaría que usted corroborara conmigo la enseñanza que yo le voy a traer, porque voy a simplemente a citar y a leer textos bíblicos relacionados a este tema en particular. Yo sé que no todo el mundo puede asimilar lo que yo voy a predicar en esta hora, pero le voy a traer base bíblica para que usted pueda entender los misterios del reino, porque así Dios se agradó de revelarnos a nosotros los misterios del reino. Dice la palabra en Lucas capítulo 10, verso 21 en adelante. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Alaba. Dicho sea de paso, la lectura que antecede, anterior a este texto que acabo de leer, o por lo menos la primera parte de este texto 21, que dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, dice la palabra que Cristo envió 70 a predicar el Evangelio del reino. Y se fueron todos de dos en dos por casa y le dio unas directrices que no voy a entrar en detalle, usted lo puede buscar en su casa con calma, que eso se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice la palabra que después que el Señor le da esas directrices a estos 70, dice la palabra que después que ellos regresaron, estaban regocijados y alegres porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ahora, como dato curioso, ellos les dicen eso al Señor, de que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, y Jesús le dice lo siguiente: no se regocijen de que los demonios se sujetan en su nombre. Regocíjense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y en base a esa experiencia Jesús se regocija, y dice la Biblia que se regocijó en el Espíritu. Como dato curioso, hay otras lecturas bíblicas o otras traducciones bíblicas que dicen que el Señor se regocijó en el Espíritu Santo y comenzó a alabar al Padre. Yo te alabo, oh Padre, del cielo y de la tierra, porque nuestro Padre es el Padre de todo, del cielo y de la tierra. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Alabado Dios. Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. O sea, Cristo alaba al Padre porque el Padre ha escondido dentro de su soberanía. Es que Dios es soberano. Alaba. Dios hace como Él quiere. Mira, mi hermano, nadie le puede decir a Dios lo que Dios tiene que hacer, porque vuelvo y repito, el Señor es soberano. Dice la palabra que Cristo le dice: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. Alaba. ¿Quién lo escondió? El Padre. ¿Qué fue lo que el Padre escondió? Escúcheme bien. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. O sea, los misterios del reino, Dios se los escondió a unas personas sí y a otras no. La Biblia dice que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea que al Padre le agradó, escúchame bien, esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos. Alabado Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo fue entregado de parte del Padre a Jesucristo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, está hablando la Biblia de misterios del reino. Alabado Jesús. Dice la palabra que nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Alaba. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, alaba, lo quiera revelar. O sea que esto es voluntad del Padre. El Padre decide a quién revelar los misterios del reino y a quién no. Alabado Jesús. Porque Dios no va a llamar a todo el mundo. Hay gente que Dios los va a llamar al arrepentimiento y los va a traer.
Alabado Jesús. Hay otros que Dios no los va a llamar a arrepentimiento y lamentablemente se perderán eternamente y para siempre. Alabado Jesús. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, yo quiero ir a varios textos bíblicos que tienen que ver con aquellos que el Padre trajo arrepentimiento y les reveló los misterios del reino. Dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 28. Yo les doy vida eterna. Alaba. Escuche bien lo que Cristo dice. Yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da vida eterna? Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. Ahí está hablando la Biblia de seguridad de salvación. Dios me dio a mí vida eterna. Dios te dio a ti vida eterna y jamás vas a perecer. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, mi hermano, estamos en las manos de Dios y el enemigo no nos puede arrebatar de la mano del Dios Todopoderoso. Dice, mi Padre que me las dio, mi Padre que me las dio. O sea que esto es voluntad de Dios. Voluntad del Dios Todopoderoso, no es voluntad del hombre, es voluntad de Dios. O sea, el hombre no se arrepiente porque quiere. Yo no me arrepentí porque yo quise, yo me arrepentí porque Dios me trajo. Yo me arrepentí porque dice la palabra que el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando estamos en Cristo, dicho eso de paso, nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Y si estamos escondidos con Cristo en Dios, nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. O sea que tenemos seguridad de salvación, porque la salvación es eterna. Y me llama la atención porque Jesús dice que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi Padre. Alabado Jesús. Cuando entramos en esta salvación gloriosa, nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Ahora, si nos vamos a Romanos capítulo 8, verso 33, escuche bien lo que el apóstol Pablo dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Escúcheme bien, porque el enemigo es loco, por decirlo así, alabado Jesús. El diablo está loco tirando dardos de un lado y a otro y nos pone pensamientos negativos. Y dice la Biblia que ¿quién nos acusará? Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escúchame bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros somos los escogidos de Dios y nadie nos puede acusar. Ni el enemigo nos puede acusar. Nadie nos puede acusar porque somos los escogidos de Dios y Dios es el que justifica. Bendito sea su nombre en esta hora. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 10. Dice la palabra del Señor. Por tanto, todo lo soporto. El apóstol Pablo era uno de los hombres de Dios que sufrió mucho por causa del evangelio. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Alaba. El apóstol Pablo dice que soportaba todo por amor ¿a quién? A los escogidos, a los que Dios había escogido. Porque yo no escogí a Dios, Él me escogió a mí. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. O sea, el apóstol Pablo está hablando de los escogidos de Dios, de aquellas ovejas que Cristo trajo, alabado Jesús, que el Padre le entregó a Cristo, y esas ovejas, tú eres una y yo soy otra de esas ovejas, alabado Jesús. Y estamos en las manos de Dios y el enemigo no nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo está hablando a sus discípulos y dice que también tengo otras ovejas. Alaba. Los que ya Dios tiene predestinados para salvación, para Dios, ya son ovejas. Alaba.
Para Dios son ovejas descarriadas. Para Dios son ovejas que viven en una naturaleza caída por causa de Adán, del pecado de Adán. Pero dice la Biblia que son ovejas. Alaba. Dicho sea de paso, cuando Cristo venga, bendito Jesús, dice la palabra que separa las ovejas de los cabritos. Alabado Jesús. Y a las ovejas le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los de los cabritos les dirá: malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque hay un grupo que ya Dios escogió para salvación. Qué bueno que yo soy parte de ese grupo. Qué bueno que tú eres parte de ese grupo que Dios trajo para salvación. Porque a sus ovejas nadie las puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Por eso fue que Cristo, Jesús, se regocijó en el Espíritu y le dice al Padre: yo te alabo, oh Padre. Cristo está alabando al Padre. Cristo está alabando a su Padre Celestial. Dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se los revelaste a los niños. Alabado Jesús. Dios quiso revelarse, alaba. Dios quiso revelar su palabra. Dios quiso revelar su misterio. Dios quiso revelar su voluntad en usted y en mí y nos trajo arrepentimiento. Mire, mi hermano, no todo el mundo se va a salvar. Solamente se van a salvar los que ya Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque yo no escogí a Dios, Dios me escogió a mí. Alabado Jesús. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti y te trajo arrepentimiento. Y parece como que Cristo fuese injusto cuando dice que te doy gracias, Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas a un grupo en particular, pero se las revelaste a otro grupo en particular. Lo que pasa es que Dios es soberano y Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Número uno, si Cristo no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario, Dios seguía siendo justo, porque vuelvo y repito, Dios no tenía la obligación de salvar a nadie. Pero en su gracia y en su misericordia, dice la Biblia, que Dios quiso escoger a un grupo en particular para salvarlo. Alabado Jesús. No somos dignos de esta salvación, sin embargo podemos alabar y glorificar su nombre. No somos dignos de esta salvación, iglesia, sin embargo Dios me escogió a mí y Dios te escogió a ti. Alaba. Hay gente que no pueden alabar a Dios. Yo puedo alabar a Dios y ser agradecido porque yo no merecía esta salvación, pero Él decidió escogerme. Si Dios no me hubiese escogido para salvación, si yo no hubiese sido de las ovejas, alabado Jesús, como dijo Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si yo no hubiese sido oveja, si yo no hubiese sido oveja, vuelvo y repito, si yo no hubiese sido de los escogidos de Dios, yo no estuviera ahora mismo predicando su palabra. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, como dice Juan capítulo 10, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay ovejas que todavía no eran de ese redil, pero que Dios las iba a traer, alabado Jesús. Porque Cristo comenzó con los judíos, los que creyeron en Él, pero también dice la palabra, hablando de los gentiles, que todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le plació que tú fueras un hijo. Alaba. Dios se plació de que tu nombre estuviese escrito en el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te tenía en su plan de redención, alabado Jesús. Pero hay otros que no van a entrar en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque se perderán para siempre, porque no son de las ovejas que el Padre iba a traer por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Pero tú eres oveja, yo soy oveja, estamos regocijados en el Espíritu, alabado Jesús, porque Dios me escogió a mí. Alaba. Dios te escogió a ti.
¿Y si no te hubiese escogido? Alaba. Hay gente que Dios no los va a escoger. Hay gente que se perderán por toda la eternidad. Alabado Jesús. Pero hay gente que Dios los va a llamar a arrepentimiento. Y yo sé que tú eres uno que estás ahí porque ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Y aquellas ovejas que todavía no han llegado, Dios los va a traer arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Si Dios le place en traer a un grupo en específico, Él es soberano. Alaba. Él es justo, alabado Dios. En Dios no hay injusticia, sino que en Dios hay precisamente justicia, porque Dios es justo y por gracia somos salvos. Así que podemos regocijarnos en el Espíritu, porque somos parte de ese grupo que Cristo escogió para arrepentimiento. Así que gózate, iglesia, gózate, hermano que estás ahí, hermana que me estás viendo, porque Dios te escogió. Alaba. Dios me escogió, bendito sea su nombre. Somos parte del pueblo de Dios y somos parte de los escogidos de Dios. Nadie, escúcheme bien, nadie se arrepiente si no lo toca el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted le predica a muchas personas, otros vienen a los pies del Señor, pero hay otros que no vienen a los pies del Señor, sino que se endurecen cada día más y no quieren buscar la presencia de Dios, ni les importa esta salvación, no le creen a la Biblia, no le creen a Dios, no le creen a Cristo, lo que hacen es que se burlan. ¿Por qué? Porque no son de los escogidos, pero aquellos que son escogidos por Dios van a venir a los pies del Señor. Hay escogidos de Dios que van a llegar a los 10 años, alaba. Si un niño de 10 años tiene la conciencia abierta y puede discernir entre el bien y el mal, necesita a Cristo. Pero si hay gente que son escogidos, puede que lleguen a los 20 años, otros van a llegar a los 30, otros pueden llegar a los 50, otros pueden llegar a los pies del Señor a los 80 años y otros pueden venir a los pies del Señor hasta una hora antes de morir, porque son los escogidos de Dios. Pero los que no son escogidos de Dios nunca entrarán, porque Dios no los llamó, alabado Jesús, porque de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Alaba. Así que estamos regocijados porque somos de los escogidos. Alaba. Por eso alabamos a Dios. Por eso somos agradecidos, porque Él nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Así que te dejo con esta enseñanza bíblica y recuerda que tú eres de los escogidos. Yo soy de los escogidos de Dios. Por eso es que podemos ser agradecidos y alabar y servir a Dios de corazón, porque no éramos merecedor de esta gracia, no éramos merecedor de esta salvación. Sin embargo, Cristo lo quiso hacer por cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga y seguimos estudiando la poderosa palabra del Señor. Siga buscando textos que tengan que ver con los escogidos de Dios, con la elección de Dios, alabado Jesús, con la perseverancia de los santos, aleluya, y con la seguridad de salvación, porque ya somos salvos eternamente y para siempre, y el diablo no puede robarnos esta salvación. Hay gente que creen que se van a perder después que aceptaron a Cristo. Dice la Biblia que Dios nos guarda y nos preserva para vida eterna, porque el trabajo lo hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que Dios te bendiga y será hasta la próxima, que seguimos escudriñando las Escrituras. Dios te bendiga.